Bona tarda a tothom. Gràcies per ser-hi avui amb aquesta nova xerrada del cicle de dilluns de ciència i en primer terme vull presentar-los i sobretot vull agrair al doctor Pedro Antonio Arnau de l'Amo. Ell és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i a més és investigador d'un dels centres de la Universitat Politècnica de Catalunya, que és el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. El doctor Arnau de l'Amo, ell té una llarga trajectòria en el món de la recerca i ja la seva tesi va ser dedicada a tot el tema de la circulació marina de la mesoscala. Llavors, ell a partir d'això ha desenvolupat múltiples projectes i ell és especialista en el que és tot allò, en fi, diversos àmbits com el que és el de la desalació, el que és l'emmagatzematge d'energia, després l'adaptació al clima, tota la dinàmica dels líquids geofísics, la convergència tecnològica en integració de xarxes de sensors. Per tant, té una llarga experiència tant en l'àmbit de la recerca, i de fet ell ara està dirigint, com ens deia ara, està dirigint 7 projectes d'investigació i per tant això ha significat que ell té una experiència molt contrastada en el que és el tema del que avui parlarem. Ell ha estat un parell de vegades més a la casa i per tant ja és ben conegut de tots nosaltres. En concret, avui el doctor Arnau ens parlarà d'un aspecte que posa en relació diversos elements. Mirin, al mes de març tots van veure i van viure una situació que de vegades no som prou suficientment conscients perquè ens arriben múltiples notícies. Aquesta situació del mes de març, que va trigar de 100 dies a desencallar-se i mai més ben emprat la paraula, senzillament va ser aquest gran vaixell de transport de contenidors, l'Even Given, que va quedar encallat al canal de Suez. I llavors, clar, això què va significar? Va significar una paralització del comerç mundial. Va ser, a més, en tot el tema de la Covid, de la pandèmia, es va posar de manifest què és el comerç mundial. I bé, nosaltres ens trobem que després, per exemple, ens arriben notícies ara, per exemple, de SEAT o d'altres empreses automobilístiques, per exemple, de Ford, Almusaces, que ens parla que han d'aturar les cadenes de producció senzillament perquè no tenen senzillament el que és els microchips i tot el tema de sensors que arriben des de la Xina o des de Taiwan o des de Corea del Sud i això. Què vol dir això? Doncs bé, miri, el que vol dir és que en aquest moment el 80% del volum comercial mundial es fa a través del mar. Clar, i això què comporta? Doncs això comporta que senzillament la despesa d'energia per moure aquests milers i milers de tones veritablement és molt alta. I permetin que ara sí que ens trauré això. És veritablement molt alta. Llavors, clar, això té com a conseqüència directa senzillament una intensitat de les emissions de carboni. I per tant, el comerç mundial marítim és un dels grans productors del que és el canvi global. L'Organització Marítima Internacional, la OMI, senzillament s'ha compromès senzillament dins del que és el marc del que és els projectes de l'ONU, del que és l'Agenda Global 2030, dels objectius de sostenibilitat, dels ODS, de desenvolupament sostenible,
s'ha compromès a que al 2030 el 40% del que és les emissions de carboni a través del transport marítim senzillament es redueixin. I pel 2050 s'ha plantejat que senzillament el 70% de les emissions comparades en 2008 senzillament pugui ja estar reduït en un 70%. Bé, per tant, Ara, les grans empreses navieres, l'Organització Marítima Internacional, han entès que la descarbonització és un element fonamental. Però, clar, aquesta descarbonització, que és tan important, resulta que té altres components. I els altres components és alguns dels quals el doctor Arnau ha estudiat. Per exemple, tot allò referit al que és la circulació oceànica. Per exemple, tot allò referit a, per exemple, el que és, per exemple, l'arribada d'aigua dolça al que és el mar. Clar, si nosaltres ens trobem, fixin-se vostès, que el tema del sistema de pluges en el que és terra, fins i tot en el mar, està variant, senzillament aquesta aportació d'aigua dolça té una influència. Per què? Perquè sabem que, com molt bé el doctor Arnau sap, senzillament el mar també és un element que capta carboni i això. Què passa? Senzillament que si nosaltres lliguem un canvi global, menys pluges, menys aportació d'aigua dolça al que és el mar, lliguem comerç mundial, nosaltres tenim veritablement un element, tenim entre mans un dels elements que generalment no es parla, però que és veritablement molt important per poder lluitar contra el que és el canvi global i el canvi climàtic. I llavors, clar, com es pot lluitar per això? Per exemple, evidentment, treballant amb el tema dels biocombustibles. Però, clar, pensin vostès que això té una altra derivada. I una altra derivada és que per fer biocombustibles tu necessites grans extensions de terra, per exemple, a Amèrica del Sud. Llavors, clar, aquests biocombustibles, per tenir biocombustibles, el que significa és que hem de deforestar tot un seguit de zones. Per tant, és a dir, les variables sempre són diverses. I, com sempre diem en aquesta casa i en aquestes xerrades, hi ha un element fonamental, que és la inversió en el que és la recerca. És a dir, la recerca és aquell element que ens dotarà a tots plegats de possibles eines per lluitar, no tan sols contra el canvi global, sinó per trobar fórmules perquè, en aquest cas, el comerç mundial no sigui un element tan important de transformació d'un agent tan important en el que és el canvi global. Doncs bé, el doctor Arnau, ell en aquests moments està dirigint un projecte que tots vostès senzillament han pogut, que és el projecte Life for Medeca, que d'alguna manera el que vol conèixer és el funcionament dels sistemes costaners. És a dir, què està passant a les nostres costes, què està passant en aquesta circulació oceànica, etc. Doncs bé, el doctor Arnau ara ens farà una presentació del que és aquest element de les emissions de gasos i del que és el seu control. Un dels elements, un dels seus projectes és aquest, el Life for Medeca, que ell també ens parlarà de tot això. Per tant, sobretot, Pedro, muchas gracias por estar aquí y, evidentemente, muchas gracias porque la setmana passada no va tenir cap afectació més enllà d'una mena de refredat del que és el tema de la Covid, però avui pot compartir amb nosaltres aquesta estona. Per tant, moltes gràcies per ser-hi aquí i ja saben que a través del xat poden fer preguntes. Gràcies. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues realmente has hecho todo un repaso de la presentación que voy a hacer,
que me ha sorprendido porque hemos llegado, entre tú y yo, hemos hecho prácticamente la presentación y yo todavía no he empezado, ¿no? Bien, la verdad es que este tema es bastante complicado, el tema de las emisiones de gases y su control por la controversia que lleva, tal y como estaba comentando Luis, ¿no? Porque el control pues exige una palabra que ya está más relacionada con algo que nos es más habitual, que es inversión, ¿no? Realmente para, como vamos a ver ahora enseguida, para poder empezar a controlar los gases que al final estamos respirando todos en la ciudad, pues tenemos que empezar a controlar pues las máquinas que los están emitiendo y cambiar esos combustibles, y todo eso requiere dinero y sobre todo inversión. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias otra vez por contar conmigo en esta presentación que os hago ahora. Todos estos centros que realmente pues están llenos de investigaciones muy interesantes y por la oportunidad que me ofrecéis. Hoy también para CINE es un día triste porque se ha muerto justamente el profesor Benjamín Suárez, y entonces pues bueno, para mí pues mira, es un momento de poderle recordar en este momento que es tan triste para todos nosotros. Bien, pues a ver, para nosotros desde CINE el tema de la descarbonización empieza desde hace tiempo. El primer proyecto en el que nos embarcamos y que tenía que ver con el tema del medio ambiente es el proyecto Nereidas. En ese proyecto el investigador principal era Jaime Bustillo, del puerto de Melilla, y en ese es un proyecto que es de la red transeuropea de transporte, lo que eran las autopistas del mar, y básicamente estaba impulsando todo el tema de la reducción del CO2 en la zona donde se genera mucho, que es en la zona de los puertos. Para nosotros fue una oportunidad muy interesante de conocer expertos en el mundo, pues no solamente de la logística, sino también pues de la parte medioambiental. Y una de las cosas que aprendí y que es una cosa muy interesante, pues es pues la capacidad que tienen todo lo que son las plantas que viven en el mar, en este caso plantas, porque estamos hablando de fanerógamas marinas como la Posidonia oceánica, pues para capturar ese CO2 y fijarlo, ¿no?, en los rizomas y almacenarlo, ¿no? Este es un tema muy interesante cuando se compara, por ejemplo, con lo que realmente están fijando los bosques, que a primera vista parece que deberían estar fijando más, o nos parece que deberían fijar más, y realmente pues lo que son las fanerógamas marinas pues realmente fijan muchísimo CO2, y esta fue un poco la parte en la que nosotros nos fuimos aventurando, ¿no?, desde CINE. CINE es un centro de método numérico, pero nosotros pues fuimos cogiendo un rol que estaba más asociado a la parte de la medida, ¿no?, y de la toma de información en los puertos y de las condiciones medioambientales, ¿no? En este caso, cuando estaba hablando de la fijación del CO2, por ejemplo, cuando hay dos maneras, ¿no?, a partir de la fotosíntesis, ya lo sabéis, se fija directamente el CO2, pero también a partir de lo que sería en las algas calcáreas, que en estas, por ejemplo, viven muchas en los puertos, como la Isolandia longata, en donde realmente son algas que tienen, aparte de la fotosíntesis, están recubriendo su cuerpo con carbonato cálcico, de manera que incluso más interesantes que la Posidonia, pues eran estas algas calcáreas que viven en todo lo que es el sector costero, y que realmente pues están sujetas a ese equilibrio hay esas condiciones físico-químicas en donde el pH pues juega un papel importante, sobre todo en las zonas más reservadas, ¿no?, en los diques más que están al abrigo y que tienen peor ventilación. Pues un ejemplo de estas que seguramente os son muy conocidas, y en este caso pues toda esta parte de investigación tan interesante pues la hacía Arnaldo Marín de la Universidad de Murcia en cooperación con Pedro, de una empresa que se dice.
Cuando nosotros en ese proyecto fuimos un poco a la idea de coger lo que son semillas y esas semillas pues hacerlas germinar en el laboratorio y con esta germinación, ahí a la derecha pues tenéis lo que sería la de la Posidonia oceanica y esta es otra fanerogama, ¿no? Bueno, pues al final llevarla desde lo que sería el laboratorio hasta lo que es el fondo del mar y plantarla para que creciera, ¿no? Este sistema era un poco el que estaban desarrollando y este que se ve un poco mal, pero que allí os he puesto un poquito las imágenes para que lo veáis, es el que nosotros como ingenieros estábamos proponiendo. Bueno, el CINDE es un centro que se ubica en lo que es ingenieros de caminos y realmente pues uno de los problemas que hay, que es el tema de la pues de esa influencia del oleaje, pues nosotros pensamos en hacer una base que era con un hormigón bastante malo, que se terminaba degradando por la acción de los rizomas y que no tenía ese impacto al final de su vida y permitía que la planta se mantuviera durante el tiempo que es más sensible para que pudiera crecer, ¿no? Esta es una manera que nosotros estábamos planteando desde el proyecto Nereidas, ¿no? En donde lógicamente se trataba de coger un área dentro del puerto y hacer estas plantaciones teniendo en cuenta, o dentro o en el entorno portuario, teniendo en cuenta pues que es necesario hacer esas medidas, siempre esas medidas y de toma de parámetros, porque al cambio de los parámetros termina pues matando, digamos, el jardín que estábamos intentando plantar, ¿no? Básicamente es un poco esa idea. Nosotros ya estábamos abordando de esa manera indirecta pues en donde estaba el problema, que el problema es en los puertos, ¿no? Con todo el tema de las emisiones. No es solamente el problema del CO2, es el problema también pues de los óxidos de azufre que están emitiendo y que al final en las zonas donde están muy reservadas, que hay poca ventilación, el cambio de los parámetros físico-químicos es más importante, ¿no? El pH, un pH, por ejemplo, porque se esté tirando materia orgánica desde dentro de un barco, genera una zona anóxica en el fondo que termina haciendo que ese pH se vuelva ácido y se empiecen a liberar gases. Es lo que conocemos en la zona gases, por ejemplo, metano y que huelen mal, ¿no? Los sulfídricos, son toda esa parte de lo que conocemos un poco de lo que queda en las aguas estancadas de los puertos, ¿no? Entonces, así es como nosotros nos fuimos abordando el tema. Paralelamente, por ejemplo, teníamos otro proyecto en el que participábamos con otra por ejemplo, Puerto Valencia, y en donde aquí ya estábamos más centrados en el tema, como tú estabas comentando, de esa transformación, de ese cambio a lo que serían combustibles que no contaminaban tanto, en donde realmente pues nuestro trabajo fue más ir hacia lo que era la medida. Aquí tenemos a Alberto Tena, que es un compañero y francés, que hicieron las medidas en lo que es el barco, un ropas de la empresa de Fred Olsen, ¿no? Y el objetivo al final pues era reducir, ¿no? Pues ver exactamente cómo eran las medidas de todos los óxidos de azufre y mirar. Así llegamos a este proyecto. Este proyecto es un proyecto en el que el coordinador europeo es italiano. Yo soy de investigador principal digamos de aquí en Nacional. Y entonces, pues aquí básicamente la idea que se está lanzando desde hace tiempo, pues es el tema de generar estas áreas o crear estas áreas donde haya un control de la emisión de las emisiones para evitar pues estas emisiones a la atmósfera, ¿no? de los óxidos de azufre. Entonces esto es un proyecto que es un LIFE. Este es un proyecto en donde ahora mismo pues es como una carrera que está en marcha, donde aquí pues hay un punto inicial donde realmente pues la COP se decide pues hacer este impulso y donde hay unos pasos en donde lo que se está intentando es crear esa área
que en principio debería estar entre marzo de 2024 y enero de 2025, ¿no? O sea, que es un poco el dónde estamos y cuáles son nuestros pasos, ¿no? En particular, cuando estamos mirando pues, de dónde sale todo esto, bueno, pues son, como sabéis, todo el tema de todo lo que son las emisiones, todo esto va con lo que serían los anexos del MARPOL, ¿no? Y básicamente, quitando toda esa parte bueno, pues toda esa parte burocrática que lo va acompañando, la idea es que realmente sí que hay unos beneficios significativos para la salud, ¿no? Y para la integridad de los ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Mar del Norte, que ya se están implantando, esto es una presentación de un compañero nuestro dentro del proyecto, que es Keir, que es danés, y en donde nos mostró esta transparencia que es sorprendente, ¿no? Que es, bueno, pues las medidas exactamente cómo están cambiando antes y después, ¿no? De que, claro, lógicamente no se están emitiendo, o sea que realmente es así, no realmente merece la pena, ¿no? Y en este impulso, pues nosotros a nivel de institución realmente venimos, porque ya en Nereidas ya veníamos colaborando con la Fundación Filicusto y ahora pues realmente seguimos, ellos están muy interesados en todos estos ámbitos y nosotros pues realmente nos ayudan muchísimo en el tema de la comunicación. Bueno, pues antes de seguir, ahora quería presentaros un vídeo de lo que es el proyecto y después continuaré con la presentación. Dejadme que cierre. ...46.000 chilometri di coste, 3 continenti, 22 stati, vita e lavoro per milioni di persone. Io sono il Mediterraneo, uno dei più grandi patrimoni dell'umanità. Un patrimonio oggi sempre più a rischio, non solo per le 17.000 specie che vivono nelle mie acque, ma anche per le persone che vivono sulle mie sponde e respirano la mia stessa aria. Proprio come in una grande metropoli il traffico è una delle maggiori cause di inquinamento, così in un mare relativamente piccolo come sono io, il traffico marittimo, essenziale per il commercio e il benessere, mette a rischio la salute e la qualità della vita delle persone. Sulle mie acque, che rappresentano appena lo 0,7% della superficie marina globale, transita e opera più del 13% del trasporto marittimo mondiale, concentrando in quest'area le relative emissioni inquinanti. Ma il problema non si limita al mare. L'inquinamento dell'aria coinvolge sia le aree portuali sia le grandi direttrici di distribuzione di merci e persone che si addentrano nel territorio. Queste sono le ragioni per cui è nato Life for Medeca, un progetto che prende in considerazione l'inquinamento atmosferico e stimola i 22 stati che si affacciano sulle mie acque affinché istituiscano un'area ad emissioni controllate per le navi e per tutte le infrastrutture di servizio al traffico marittimo. Life for Medeca in questa prima fase è coordinato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, coadiuvato da una squadra di esperti internazionali. Life for Medeca ha avviato una campagna di misurazione della qualità dell'aria in tutto il mio bacino, iniziata in 5 dei principali porti italiani, raccogliendo dati estremamente significativi. I livelli delle polveri sottili, misurati in assenza di navi, sono da 40 a 60 volte inferiori. Le emissioni provocate dalle navi viaggiano fino a 200 km, dal mare all'interno del territorio, con un impatto rilevante soprattutto sulle città portuali e sulla salute delle comunità. L'istituzione di un'area ECA prevede per le navi l'utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo e, sulla base di precedenti esperienze, si può arrivare ad una riduzione di circa il 50% delle emissioni, con effetti molto positivi su tutta la vita dell'ecosistema marino e costiero. Io sono il Mediterraneo, uno dei grandi patrimoni dell'umanità.
Vita e lavoro per milioni di persone che vivono sulle mie sponde e respirano la mia stessa aria. Bueno, pues bueno, aquí es la parte de presentación de lo que son los centros, ¿vale? Y ahora pues me vais a dejar un momento y para que vuelva a la presentación. Bien, pues en este punto realmente vale, sí. Nuestro objetivo ahí al final en este proyecto pues es un poco dar ese apoyo, ¿no? En lo que sería la implantación y también pues hacer un poco de comunicación de la necesidad, ¿no? Y esa necesidad pues entró también mucho con otro proyecto en el que estamos implicados y en el que realmente pues estamos intentando impulsar una plataforma pues para poder hacer un poco esos escenarios de vulnerabilidad del territorio. Como sabéis, CINE es un centro que surge del convenio entre lo que sería la UPC con la Generalitat de Cataluña, ¿no? Ahora dependemos más de la vicepresidencia, pero va cambiando de políticas digitales y territorio, ¿no? Y en particular, en mi caso, pues estoy colaborando mucho con lo que sería el Departamento de Acción Climática y Alimentación y Agenda Rural, ¿no? Porque soy el que lleva la parte dentro de este proyecto, la parte más pues medioambiental. De hecho, os he dejado aquí también este enlace, ahora os enseñaré algunas de las transparencias, pero bueno, es un enlace público, podéis acceder a esta plataforma. En particular, ¿por qué os quiero también comentar esta plataforma? Pues un poco porque, claro, nosotros creo que estamos yendo con varios proyectos a lo que sería esa gestión predictiva, ¿no? Del territorio. Como os estaba comentando, a continuación voy a hacer una exposición de lo que es mi visión de por qué realmente es necesario esa implantación. ¿Vale? Hasta aquí era un poco ir presentándoos el proyecto en donde estamos trabajando, y a partir de aquí, bueno, pues iré poco a poco entrando en esas causas. Este es un ejemplo de la plataforma. Esto pues lo hace otro grupo dentro de CIMNE, donde hay modelos en donde pues ya se está viendo lo que es todo el tema de las simulaciones, de cómo se van a mover todos los gases en las ciudades, y donde realmente tenemos la suerte de que hay, bueno, pues estaciones de medida y se puede ver todas estas simulaciones. Es un poco esa parte que estamos viendo de cómo nos está afectando realmente esa contaminación, pues se terminaría viendo exactamente cómo se está dispersando también, ¿no? Es un tema bastante interesante. A partir de esta, por ejemplo, de esta plataforma se pueden ver cómo están cambiando pues estos óxidos de nitrógeno a lo largo del día, ¿no? En particular, yo lo que quería era un poco entrar al tema de los servicios ecosistémicos, porque como soy más el que lleva la parte de medio ambiente, pues esa es la parte que más me interesa, ¿no? ¿Por qué realmente? Cuando estaba preparando la presentación, bueno, pues han sido estos días y justo estas semanas, desde el 15, pues no he podido olvidar, bueno, me he acordado inevitablemente, porque me gusta mucho el tema de la predicción meteorológica, pues el tema de que estamos pasando hace 2 años, ¿no? Porque entre la crisis y todos estos temas del coronavirus, pues también encima tuvimos bueno, pues la tormenta Gloria que nos pasó por encima, ¿no?
Como sabéis, yo me gusta relacionarlo todo. Es una de las cosas que hago, ¿no? Estudio la oceanografía, pero también la meteorología. Esta es una imagen Meteosat del Gloria, justamente pues de esa semana, ¿no? Donde se ve pues las precipitaciones que hubo, ¿no? Este es un vídeo de la ampolla, es justo ahí en el delta del Ebro, para que os recordéis, ¿no? de lo que estamos hablando. Son estas rieras que corren pues sin control en momentos concretos, ¿no? Y los daños, ¿no? Esta foto no es mía, me la encontré por casualidad mirando en internet, y sí que tengo otra de otro atún. Esto es de la granja de Malfego, seguramente, o de los que se escaparon, no lo sabemos, pero bueno, ese sí que es el faro de allí de la punta de Fangar, ¿no? Y realmente estas tormentas, bueno, es una tormenta atípica en el sentido de que fue un ciclón que se quedó estacionario durante 2 o 3 días, pero realmente tiene un trasfondo, ¿no? Y ese trasfondo es que hay algo en el medio ambiente que cada vez lo vamos a ir encontrando más, ¿no? Y no es difícil de comprender si vamos estudiando todo lo que tenemos, toda la información que tenemos, que es muchísima. Esto, por ejemplo, son unas imágenes de ese día, en donde os he puesto las 3 zonas de Cataluña, todo lo que sería el delta del Ebro. Son imágenes MODIS, que además fueron tomadas rápidamente. Esta, por ejemplo, es la del delta del Llobregat, y arriba pues tenemos pues el Cap de Creus, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que es la franja costera pues recibió sedimentos de las cuencas, y aumentó muchísimo la turbidez en toda la zona. También tuvo un impacto en todo lo que son los ecosistemas. Y por supuesto la parte de tierra. En la misma plataforma podéis encontrar esta parte, pero ya esto lo hace otro grupo que tiene que ver más con el tema de exactamente las inundaciones, y cómo las zonas de la tierra que terminan inundándose, con los diferentes pues parámetros, en este caso pues la velocidad, y para ver los riesgos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es unas simulaciones que hace el grupo Flumen, que está trabajando con CINDE, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando luego empezamos a comprender, nos tenemos que subir un poquito más a entender qué es lo que está pasando. Aquí tenéis el Polar Front Jet Stream. Esto es un mapa sinóptico donde realmente pues estáis viendo esas masas de esos globos de aire frío que terminan pues cayendo, como ha pasado esta misma semana. Y sin embargo, esta semana, pues a pesar de que ha habido esa entrada de aire frío, pues no ha habido esas lluvias por otras razones. Pero bueno, realmente lo que es interesante pues es esa vinculación. Como has comentado antes, no quería dejar de pasar sin explicar un poquito el tema de la oceanografía, que me va a ayudar después a pensar un poco más sobre el tema de las emisiones, ¿no? Aquí, como ya sabéis, bueno, pues en este caso el viento se canaliza por el umbral de Narouz en la parte de Perpiñán y por la parte del Valle del Ródano, y después todo eso, además de ese parámetro, pues termina influyendo en lo que sería la corriente liguro-provenzal, que sigue este recorrido, ¿no? Tal y como estaba comentando Luis antes, nuestra circulación marina, pues una circulación geostrófica en donde el agua más ligera se queda cerca de la costa y el agua más salada lógicamente fuera. Eso hace que se establezca un gradiente de densidad, y ese gradiente de densidad está en la base de lo que es la velocidad de la corriente, ¿no? Cuanto mayor es ese gradiente, pues la fuerza restauradora, que es la fuerza de corriente, es mayor, y entonces se establece pues una corriente más vigorosa. Y al revés, y realmente cada vez las aportaciones de agua dulce son menores, pues entonces eso termina derivando en que esa corriente pues tiene más ese meandreo, y no, sobre todo en la parte superficial, no tanto en la parte del talud, ¿no? Pero cuando podemos ver
exactamente estos otros episodios de inundaciones, realmente cuando empezamos a observar con más detalle, vemos que, por ejemplo, en la parte del Cabo de Creus, estáis viendo, hay otros parámetros, otras afectaciones en la corriente de mesoscala, que en este caso pues son vórtices en donde hacen que se redirija la corriente litoral, y entonces eso haga modificar todo lo que son todos esos ecosistemas costeros, ¿no? Eso tiene una fuerte implicación, el paso de estos vórtices anticiclones en lo que serían todos esos ecosistemas costeros y cómo sufren o no sufren esos impactos de, por ejemplo, de las descargas de los ríos en el momento de máximas lluvias, ¿no? A la derecha os he puesto un mapa de lo para que veáis la complejidad del problema. Todos esos serían las cuencas de ríos que están aportando agua a lo que es agua dulce, pues al mar Mediterráneo. Por supuesto, ya directamente se ve en claro que tanto el Ródano como el Ebro pues están dominando el sistema, ¿no? Y esto nos lleva bueno, pues primero a comprender un parámetro importante. Aquí os he puesto lo que serían las temperaturas, por ejemplo, en verano, donde se ve pues el agua más arriba de Cap de Creus y se ve un frente térmico claro, y el agua por debajo de ese frente térmico, que es un agua muy caliente, ¿no? En donde al final lo que tenemos ahí es como una balsa de agua muy caliente y que tiene una afección directamente en lo que serían los gases. Con esta transparencia, que la he recuperado de un trabajo antiguo que hice, quería mostraros el problema, dónde hay realmente, según mi juicio, el problema, ¿no? A pesar de todos los ríos y todas esas variantes, cuando empezamos a analizar cómo han estado regulados todo lo que serían las cuencas, aquí en este mapa lo podéis ver, desde 1908 a 1990, vemos que a partir de un cierto momento se regula prácticamente toda la extensión de la cuenca de los ríos mediterráneos. Prácticamente no quedan muchos ríos que regular en el 90, o sea que fijaros que en el 90 ya teníamos ya la base de un problema, que es que nosotros estamos regulando ese agua que llega al mar, ese agua dulce, porque la necesitamos, y lógicamente pues para nuestros usos, pero eso hace que sí que haya, desde ese momento de que ya ese agua ya no sigue, ya la usamos y la embalsamos, pues tener un problema, porque al final ese agua, como agua dulce, no está llegando a lo que sería la parte costera, y entonces estamos afectando lo que sería la corriente liguro-provençal. Cuando miramos lo que serían las descargas, pero en este caso de las urgencias costeras y todo, pues como tampoco es que tengamos tantas, porque realmente los acuíferos también los estamos explotando mucho, ¿no? Entonces, pues nos hemos encontrado con que tanto acuíferos como lo que sean ríos, toda la parte superficial, pues está bastante regulada, ¿no? Entonces, este es un tema que es crucial para entender el problema. Si realmente no está llegando tanto agua dulce a lo que es el mar, lo que sería la corriente liguro-provençal no es tan intensa, y entonces el agua que procede del Golfo de León, pues que sería un servicio ecosistémico que sirve para enfriar toda la cuenca de Valencia, no llega. Y como no llega, pues entonces no se enfría. Y como no se enfría, tenemos una masa de aire, de agua caliente. Cuando empezamos a analizar exactamente toda la corriente y toda la afectación, podemos ver, por ejemplo, en este se ve claramente, es una zona en donde se forman la corriente liguro-provençal, es la traza térmica que llega por Niza, y se van formando estos vórtices de mesoscala que van descendiendo con la corriente. A nivel superficial, estos vórtices lo que están suponiendo en la corriente liguro-provençal superficial, pues es un freno, ¿no? Un freno en la corriente cuando empieza a haber muchos, con lo cual vamos comprendiendo que si, por ejemplo, hay años en donde sopla mucho más viento, esos vórtices cada vez son más frecuentes porque tienen
su origen vinculado a ese viento de componente norte. Y estos años pues tendremos masas de agua caliente más permanentes durante el verano. O sea, hay toda una relación desde la génesis, que es bastante, podemos ir hacia la génesis de esos vórtices, pero que esos vórtices además están frenando lo que es esa entrada de agua más fría, que sería nuestro servicio ecosistémico. Ciertos años la frenan mucho más que en otros, ¿no? Lógicamente. Aquí, por ejemplo, para que veáis que además es un tema que no es solamente estacional, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero eso solo sucede en verano. No, también podemos encontrar imágenes de satélite y de esos vórtices que se van formando en otras épocas del año, ¿no? Entonces, la idea un poco es, podemos hacer ese seguimiento de esos vórtices. Lo que sí que es cierto, aquí he hecho es un ejercicio, he cogido solamente las imágenes centrales, en la siguiente diapositiva lo muestro, para ver exactamente cuánto van avanzando estos vórtices y si realmente podemos hacer ese seguimiento pues, de ese frente térmico, porque el frente térmico no deja de ser que es lo que al final nos va a interesar, ¿no? Si el frente térmico está más al sur, significa que conseguimos que al menos haya más enfriamiento de las aguas superficiales, pero si está tan al norte, pues entonces lo que tenemos abajo será unas aguas muy calientes, ¿no? Entonces, estos seguimientos se pueden hacer con imágenes satélites, se ven que hay realmente si seguimos un vórtice, el del 16 de julio, por ejemplo, el amarillo lo vamos siguiendo y pasados unos días, pues los tenemos más abajo, hay un seguimiento de estos vórtices, se van trasladando al sur, pero sin embargo lo que suele pasar es que conforme va avanzando el verano y se va reduciendo las aportaciones de agua dulce, pues estos vórtices se quedan frenados, ¿no? Y es un problema que al final pues termina derivando en ese problema de que realmente no se está enfriando ese agua superficial, ¿no? Esto es una campaña que hicimos hace bastante tiempo, pero realmente conseguimos medir con un Doppler estos vórtices y ver estas velocidades diarias que tendrían, ¿no? Bueno, pues aquí nos centramos, entonces nos llegamos al problema, ¿no? Llega a final de verano, el frente térmico pues estaba muy arriba, esos vórtices de mesoscala, pues que ese año debieron ser importantes, pues se debieron de formar mucho, están medio haciendo circular toda ese agua más fría y calentándola con esos procesos de difusión y que van terminando terminan por hacer que ese agua pues no consiga mezclarse más abajo pues no sé, pues por ejemplo de la parte de Blanes, y entonces termina habiendo una extensión enorme de agua muy caliente, ¿no? Este agua muy caliente pues es cuando llega después en septiembre o hay una bolsa de aire fría porque el Polar Front Jet Stream pues tiene esa oscilación, es lo que sería como el disparador para que realmente se genere pues estas lluvias tan intensas, ¿no? que es lo que, bueno, pues podemos ir buscando distintos nombres, algunas veces le decimos la gota fría famosa, aunque bueno, según sería como una ciclogénesis explosiva o como queráis, pero al final el proceso viene a ser el mismo. Hay una fuente de calor que está dando el calor y tienes un foco frío que está en la atmósfera y entonces lo que se está produciendo es una evaporación, condensación sucesiva en distintas etapas que va a terminar por producir muchísima lluvia, ¿no? Este tema nos interesa porque además es que con estas lluvias lo que está pasando es que no podemos tener el control de esas inundaciones, entonces pues muchos productos, pues por ejemplo la lluvia termina arrastrando y no hay una depuración de esas aguas, todo termina en el mar. Luego hay un problema pues asociado con lo que sería la turbidez, que termina haciendo pues que comunidades que
que les gustan las aguas limpias, digamos por ejemplo la Posidonia oceánica, pues tiene una afectación porque el agua se vuelve turbia durante unos días y eso termina afectándole, ¿no? Entonces, realmente nuestra idea en esta plataforma pues es un poco ir hacia este tema, ¿no? De cómo realmente están terminando afectando y terminan por de ese agua caliente como realmente termina por generar estas lluvias que terminan afectando a esas comunidades que nos están ayudando. Y después además hay otro aspecto que tiene que ver con ese agua tan caliente, ¿no? Que es que la capacidad para absorber gases es menor que el agua fría, ¿no? Ese tema es importante porque al final cuanto más caliente está ese agua, menos capacidad tiene de absorber todos esos gases y termina por pasar que la afectación de un servicio ecosistémico, en este caso la corriente, porque hemos afectado por el agua dulce, termina produciendo que también estamos afectando otro servicio, que ese servicio es la capacidad de absorción de gases que tiene el mar, porque ahora de golpe y porrazo ya no tenemos un agua que se está a una temperatura menor, sino que tenemos un agua que encima está mucho más caliente y tiene menos capacidad de absorber gases. Si encima sobre este problema que ya nos hemos buscado, pues encima empezamos a tener emisiones y no controlamos las emisiones, pues lo que tenemos es que, claro, todas esas, el mar ya no nos puede ayudar tanto a absorber esos gases, ¿no? Tenemos unas emisiones de gases que terminan, además de afectar a los ecosistemas marinos por los óxidos de azufre, lo que termina pasando es que todas esas emisiones pues ya hacen pues todos los problemas que conocemos ya de calentamiento por gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, son problemas derivados de otros problemas, ¿no? O sea, la principal problemática es el origen, podríamos buscarlo en esa afectación de la corriente y que hemos perdido todo lo que sería la capacidad de enfriamiento de la corriente, pero luego hemos encontrado otro problema que está asociado al tema de la absorción, ¿no? De los gases, ¿no? Y por eso es tan importante empezar a recuperar de alguna manera la línea de decir, bueno, pues todas esas emisiones también vamos a intentar controlarlas, ¿no? Entonces es un poco hacia dónde va esa solución, ¿no? Bueno, y aquí esto sería un poco hacia lo que nosotros estamos intentando trabajar hacia esa línea, ¿no? De ver exactamente si podemos hacer una monitorización más, que esa plataforma también nos ayude a ver cómo realmente se están produciendo esas plantas que nos están ayudando. En el fondo nos ayudan a fijar todo ese CO2 y entonces pues es una plataforma en donde estará abierta para eso también. Y bueno, hasta aquí ya está todo. Si que tenéis alguna duda, disculpad, pero ha habido muchos temas, he saltado a lo mejor de muchos temas, pero bueno, ahora podemos aclararlo. Magnífico, Pedro, porque realmente es lo que sencillamente hemos dicho al principio. Al principio hemos comentado sencillamente que este tipo de asuntos ponen en relación diversos elementos. Es decir, estas lluvias tan fuertes que hemos tenido, es decir, y cada vez vamos teniendo más, la preocupación es que si va aumentando esa reducción de agua dulce y va aumentando ese calor de las aguas, cuando pues sencillamente llegan estas aguas, llevan estas corrientes, digámosle, estos chorros fríos y demás, pues
en lo que es las partes superiores de la atmósfera, ahí se convierte en un choque brutal. Y entonces, bueno, pues las tormentas son de un grado realmente tan importante, y tenemos unas afectaciones en todo lo que es la cuenca mediterránea, pues realmente muy importantes. Entonces, si a todo esto le añadimos todo lo que comentábamos del transporte marino, como podía ver en el vídeo, pues realmente nos encontramos con una situación realmente muy compleja de cómo se gestiona todo esto. Hemos de recordar que esta diapositiva que ponías de 1908 a 1990, en el que ha habido una creciente regulación de lo que son los ríos, pues sencillamente hemos de pensar que hoy, básicamente, el agua de nuestros ríos es un agua, esto es algo que generalmente no se lo conoce, pero es un agua que sale de plantas potabilizadoras, plantas depuradoras. Es decir, el agua de los ríos, primero, de muchos de nuestros ríos, sencillamente pasa por estas plantas potabilizadoras y demás. Entonces, claro, este es un problema que nos encontramos cada vez de manera más importante. Entonces, en fin, yo lo que te quería preguntar era sencillamente, dada esta problemática de esta aportación de menos agua dulce para que sencillamente pueda ser en un elemento que sencillamente pueda enfriar las aguas y demás, y entonces podemos encontrar algún tipo de solución a medio o largo plazo. Bueno, la verdad es que, como tú estabas comentando, ¿no? Cuando a veces podemos medir la salinidad de algunos ríos, por ejemplo en la desembocadura, pues si medimos la del Llobregat nos sorprendería, ¿no? La salinidad que tiene, y después también hay un problema creciente, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la necesidad de agua potable y de esas plantas pues para producirla, en donde se está vertiendo pues agua muy salada, porque la ósmosis vierte agua muy salada. Como sabéis, nosotros estamos impulsando una tecnología pues para producir pues este agua de forma por destilación en vacío. Es una tecnología basada en lo que sería la naturaleza, porque en el fondo las soluciones pasan por medidas concretas. No es difícil cambiar una dinámica que se va haciendo durante mucho tiempo, ¿no? El agua se necesita. Tú no puedes decir, pues ya hay una agricultura que la necesita, ya hay incluso la energía hidroeléctrica, pues está pensando en reutilizarla varias veces, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, en la capacidad de depuración del agua de mar es grande, ¿no? Y ahí nos pueden ayudar muchas especies, como fitoplancton, por ejemplo, que con distintos blooms va fijando mucho más CO2, ¿no? Claro, al final las medidas no van a ser tan sencillas, ¿no?, de tomar, porque tendríamos que intentar comprender el sistema, y el sistema ya está afectado, ¿no?, en el sentido de que estamos alterándolo, ¿no? Por eso hay que ir haciendo estos pasos adelante en las medidas que son un poco lógicas, y donde encima no estemos tanto perdiendo dinero, porque al final es una cuestión también del dinero que tenemos para ir invirtiendo en estas infraestructuras. Por ejemplo, alguien puede decir, claro, es que cambiar todos los combustibles de los barcos, pues eso supone una inversión grande para los armadores, que no pueden asumirla, pero seguramente ahora que estamos mucho más conscientes de los problemas de salud que conlleva pues estar respirando aire contaminado, y encima tenemos esta crisis del coronavirus y las afecciones, pues realmente los costes sanitarios que eso conlleva son enormes. Entonces, al final, claro, tenemos que empezar a hacer un balance de que ciertas medidas son necesarias, de ir tomando
dando esos pasos. Por eso nosotros, este proyecto del Life on Medeca es un proyecto en el que claramente venía en nuestra línea, apostamos claramente por él, porque nosotros ya estábamos intentando decir, bueno, pues vamos a intentar esa fijación del CO2 pues que sea mayor, favoreciendo el desarrollo de esas especies en donde, no en cualquier sitio, sino también cerca de los puertos, que seguramente es el sitio peor para plantar posidonias, ¿no? En sitios donde habitualmente se destruye la posidonia, no porque las condiciones no son las adecuadas, ¿no? Seguramente estos son los pasos que tenemos que ir dando. Sorprendentemente, hablando de posidonia, pues el ciclo de germinación de la posidonia es una planta que vive en el mar, pues la floración es cuando las aguas son más calientes, porque bueno, lleva mucho tiempo en la tierra y germina cuando el agua es muy caliente, hace una semilla que es un fruto que flota, y ese fruto se queda flotando como si supiera que va a haber después una lluvia fuerte y se va a activar la corriente y va de esta manera a propagarse por otras áreas, ¿no? Quiero decir que la naturaleza ya de por sí va poniendo ciertas bueno, pues hay ciertas cosas que nosotros si las apoyamos, ¿no? Ciertas medidas que si las apoyamos son servicios que nos pueden ayudar a encontrar eso que tú dices, ese camino, ¿no? Sinceramente es difícil, por eso hay la implantación, os he puesto un poco, son objetivos, pero luego también es una cuestión de hacer un poco que la gente se lo crea, ¿no? Y es como el cambio del coche. Bueno, dicen, bueno, es que claro, el coche eléctrico al final tienes que generar la energía en otro sitio, pero bueno, es un cambio muy importante. A lo mejor alguien puede decir, bueno, pues oye, yo no me quiero cambiar de coche, porque si tenemos que hacer todo el parque automovilístico otra vez, pues eso tiene una afección enorme en el medio ambiente también. Entonces hay que encontrar siempre esas soluciones intermedias o esas soluciones que realmente terminen por ayudar al medio ambiente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, dos preguntas técnicas, Pedro. Una, respecto a lo que es el Mediterráneo, me surgen dos preguntas. La primera, ¿hay algún tipo de estudio en el que se ha medido la capacidad de absorción del CO2 por parte de las aguas del Mediterráneo en su conjunto o en algunas zonas? O sea, ¿hay algún tipo de estudio que haya medido esto? Uno. Y dos, si nosotros tenemos un ejemplo muy triste, que es el ejemplo del Mar Menor. El ejemplo del Mar Menor, que era un mar pues extraordinario, pero que ahora es un mar cercano a un mar muerto, porque evidentemente en fin, el hecho de que muchos residuos hayan llegado allí, de la agricultura, de la industria, etcétera, etcétera, ha hecho que ese mar pues ahora casi sea un lugar donde no hay ni posidonias, ni hay peces, ni hay nada, porque allí pues, están algas, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, esa no aportación, evidentemente estamos hablando en una escala de tiempo muy grande, pero esa no aportación de aguas dulces, que hacen que haya esa renovación, que hace que sencillamente esos gases que pueden surgir desde lo que es el fondo marino y demás, puede provocar a largo plazo sencillamente un empobrecimiento de todo lo que es la cuenca marina mediterránea. Bueno, te voy a contestar, a ver, de las dos, te diría que sí, los estudios de fijación de CO2, he puesto algún ejemplo ahí, pero realmente sí hay estudios de cómo absorben todas las fanerógamas y la importancia que tienen, ¿no? Ahí os recomiendo que busquéis la bibliografía asociada a Arnaldo Marín, de la Universidad de Murcia, que es un experto en este campo. En el caso del Mar Menor, sí, también hay solución. La solución pasa
Claro, tenemos que intentar comprender cómo es ese ecosistema. El problema principal sobre todo de sitios o de mares cerrados, al final es pues que sube la temperatura y bueno, si tienes allí toda una población pues de cianobacterias o de algas que viven allí y se genera una eutrofización de algas y lógicamente buscas y bueno, es que tienen muchos nutrientes, claro, pues sí. La solución durante mucho tiempo los suizos que tenían problemas similares en los lagos alpinos, pues les echaban cal y un montón de cosas, pero bueno, al final volvían a salir, ¿no? Y el problema principal es que, claro, las cianobacterias en particular tienen una fase latente que termina, bueno, cuando las condiciones no son adecuadas para su desarrollo, y mira que ya son oportunistas, pues entran en esa fase latente y se van al fondo y esperan a unas condiciones mejores, ¿no? Y claro, el paso principal para un problema así es, en el momento que sale el bloom, es retirar el bloom, llevarlo, o sea, todo lo que sean esas algas hay que retirarlas, quitarlas de todo lo que es la cuenca que puede llegar hasta el mar, menor en este caso, porque si la echas al lado, a los ríos de al lado, pues no has hecho nada porque todo eso son nutrientes. Claro, todo eso tendrías que hacerlo de manera repetida durante mucho tiempo y ir retirando todas esas algas. De esta manera finalmente terminarías con el problema de esa eutrofización, que es el problema principal. Cuando llega el problema, por ejemplo, de la muerte de todo ese ecosistema tiene que ver pues porque toda esa materia orgánica va al fondo, cuando hay un momento que se genera una anoxia en el fondo, un cambio de las condiciones del pH del fondo, y entonces eso hace pues que se muera todo. Si todas esas especies que se están muriendo van al fondo, lo que tienes es más materia orgánica que están alimentando el problema, ¿no? Y esa es la principal forma de eliminarlo, ¿no? En el momento que sale el bloom tienes que ir retirando, porque de hecho la cianobacteria te está haciendo un servicio que es limpiarte, te está limpiando, pero tú tienes que retirarlas para que pueda volver a crecer y así sucesivamente hasta que llegue un momento pues que ya la tienes limpia, ¿no? Otra vez el agua. Y esa es una solución de las más inteligentes porque no hay muchas más. O sea que sería un poco esto. Pues si les parece, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Pedro, magnífico el trabajo y desde luego el proyecto de Life4 Medeca es un proyecto muy importante porque evidentemente pone de manifiesto la importancia que una vez más se pone de manifiesto la importancia de cuidar de nuestro Mare Nostrum, porque evidentemente cuando las imágenes de satélite que se ven sobre el Mediterráneo, pues nosotros podemos ver en el caso de la península ibérica o en el caso del sur de Francia, del norte de Italia, como la zona costera es la zona iluminada. Cuando ya te fijas en lo que es, por ejemplo, península ibérica, todo lo que es el interior de península ibérica, hay, exceptuando Madrid, apenas hay luces, apenas hay focos de luz. En cambio, en lo que es la costa mediterránea, todo lo que es la costa de península ibérica, sur de Francia, Italia, etcétera, hay una concentración de población realmente muy grande. Entonces, claro, estos elementos que el doctor Arnau del Amo nos ha puesto de manifiesto, pues nos pone de manifiesto esta importancia de apoyar la investigación con vistas a poder obtener pues soluciones que algunas son soluciones mucho de sentido común que ya existen en la propia naturaleza. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, las personas que han venido, y les invitamos al día 7 de febrero, el día 31 no tendremos conferencia, el día 7 tendremos la conferencia y tendremos una conferencia específica sobre una de las derivadas, que es sencillamente cómo la física nos puede ayudar a solucionar un problema tan importante como es sencillamente la COVID. Es decir, cómo entender, la COVID evidentemente se ha puesto de manifiesto que la pandemia que tenemos es una pandemia que no surge
no surge porque sí, sino que surge evidentemente como uno de los efectos de lo que es el cambio global. La deforestación, por ejemplo, el hecho de el mayor contacto con toda una serie de especies animales, y evidentemente nosotros necesitamos cada vez, pues evidentemente cuando ha llegado la pandemia, muchos grupos de investigación en todo el mundo se han puesto a investigar de manera muy importante. Pues bien, como una derivada de todo ello, pues vamos a intentar entender cómo a través de la física nosotros podemos entender el que es el desarrollo, el nacimiento e incluso las posibles soluciones para lo que es la COVID, más allá de lo que es el tema de lo que es la propia enfermedad y lo que es la propia aportación de lo que es la medicina y demás. Pero a través de los estudios de lo que es la física de partículas, nosotros podemos entender mucho mejor qué es esta pandemia que estamos todos viviendo. Por lo tanto, les invitamos al día 7 de febrero a las 6 de la tarde aquí. Moltes gràcies i sobretot cuidin-nos molt, molta salut i molta sort. Gràcies.